¿Me oyen bien? El día de hoy queremos presentarles esencialmente a las corporaciones autónomas de diferentes regiones del país. Tenemos a Corpo Quindío, quien nos va a presentar de primeras con el proyecto el Sistema de Información Departamental del Quindío, que es basado en un geoportal. También tenemos la Corporación Autónoma de Corpo Caldas, quien nos va a presentar la gestión ambiental y la información ambiental o geoambiental. Tengo entendido, es otro geoportal, básicamente hoy es el día de los geoportales, así que los interesados en aprender o conocer de lo que se está realizando en el país, en las corporaciones autónomas con los geoportales para mostrar, difundir y publicar la información tanto ambiental como social, de salud, administrativa, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Tenemos el placer de reconocer el Premio Nacional del Concurso de las CARS al doctor Juan Carlos Molina con una placa representativa para entregársela hoy. Quisimos entregársela esta tarde, pero el doctor Molina no va a estar, tiene asuntos que atender, entonces le estamos haciendo el reconocimiento ahora para que lo muestre en la oficina y sean orgullosos de este concurso. Así que felicitaciones, doctor Molina. Marta Inés Cifuentes, la gerente de mercadeo, le va a hacer la entrega. Y Olga Piedad Rudas. Primero saludar a Juan Carlos, que nos vimos hace 100 años y otra vez. Que hizo Procálculo a través de con todas las CARS, y todos los trabajos son muy valiosos, están haciendo, ustedes lo han visto, cosas muy importantes, pero bueno, uno siempre se pone mejor que otros, entonces esta vez es para la CRQ. Me siento muy orgullosa de entregar ese premio porque hemos tenido relación muy antigua con la corporación. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. La idea es institucionalizar el premio para todos los años, deberíamos Correcto. seguir haciendo eso. Entrante se realizará nuevamente el concurso. Esto comenzó este año, así que los invitamos a las corporaciones autónomas que nos muestren, participen con lo que están haciendo cada año con las novedades del SIG. Bueno, mil gracias, felicitaciones. Gracias. No, de Ahora, todas maneras quiero agradecerle a Procálculo Procis por este reconocimiento. La verdad, este es un reconocimiento a una región, no a una corporación, porque este proyecto es un proyecto regional, es impulsado por 11 empresas que estamos trabajando simultáneamente en él. A veces es difícil ponerlos de acuerdo tantos, pero hemos logrado ese mecanismo de trabajo. Pues yo espero que sigan con el proyecto, con el premio, porque eso es una motivación para las corporaciones mejorar constantemente los sistemas de información. Pero quiero compartir especialmente este premio con una institución que nos ha dado todo el apoyo que hemos necesitado y tal vez sin ella esto no hubiera podido ser, y es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La verdad, el Instituto Geográfico nos ha apoyado económicamente, técnicamente, con información, con asesorías, y es un reconocimiento a esa institución nacional y a la institución regional. Muchas gracias. Al contrario. De todos modos, esta tarde, para los que estén en la sesión de clausura, vamos a hacer mención clara del reconocimiento a la CRQ, como le hice exactamente. Creo que los dos reconocimientos de este año nos barrieron los paisas, el premio PM1 y el premio de CRQ, o sea que entonces en la plenaria ya te estaremos recordando, ¿ok? No, al contrario. bueno, también para comenzar después de este premio, nos va a hacer la presentación la CRQ, entonces los dejo con ellos. ¿Ya te está funcionando el micrófono? Sí. Bueno, buenos días
nuevamente. Antes de mostrar tecnológicamente el resultado de este proyecto, pues yo quiero hacer más énfasis en cuál ha sido la idea y por qué este proyecto. Esta es una estrategia que viene desarrollando el Departamento del Quindío en asocio con todas las empresas que ustedes ven ahí. Somos 11 empresas, de las cuales pues estamos jalonando 3, las líderes son las que ustedes ven en pantalla, y es un proyecto que tiene como objetivo solucionar un problema que vivimos en todas las regiones, absolutamente en todas las regiones, y es un problema de información, es un problema de falta de acceso a la información. Entonces, hace 4 o 5 años nos reunimos unas personas y empezamos a mirar esa problemática y quisimos crear un sistema de información multitemático. Es decir, no es un sistema de información ambiental solamente, es un sistema de información donde está la gran mayoría de información que hay alrededor de un espacio geográfico, en este caso del Departamento del Quindío. Entonces estamos hablando no solamente de ambiente, sino que estamos hablando de educación, de salud, de ordenamiento territorial, de cultura, de turismo, de alojamientos. El Quindío es el segundo destino rural más grande de Colombia, ¿sí? Entonces es muy importante que la gente que va al Quindío, que ya la mayoría utilizan tecnologías para consultar información, pudieran tener formas de conocer dónde van, cómo llegar, etcétera. Entonces también lo direccionamos para allá. Lo direccionamos para las instituciones como una herramienta de apoyo para los profesionales que necesitamos hacer trabajos, ¿sí? Entonces, el tema de este proyecto no es ambiental exclusivamente, estamos en el tema ambiental, pero, como les digo, es multitemático. Los problemas básicamente en las regiones que yo les comentaba, pues son los mismos. Uno de los grandes problemas, yo ayer en una plenaria con las TIC, le comentaba a una niña de las TIC, que a lo largo de esta semana, yo he estado los últimos 2 días, he notado tanto las empresas como Procálculo Procis, cuya misión es fomentar el uso y vender tecnologías, como las Ministerio de las TIC, promueven mucho el uso de las tecnologías y de las comunicaciones, TICs, pero el gran hueco que tenemos nosotros es la información. Realmente esto es como muy buena tecnología, sin un carro muy bueno sin gasolina no se mueve. Un sistema de información puede tener el mejor geoportal, las mejores herramientas, las mejores funcionalidades, pero si consultamos información de hace 20 o 30 años, pues definitivamente nos sirve para fines históricos. Por eso el grave problema de todo el país es la falta de información. En la parte de cartografía es mucho más complicado, porque cuando nos ponemos a levantar información cartográfica, los costos son altísimos, los tiempos para levantar información son muy largos. El Quindío en su extensión es el patio trasero de Bogotá, y nos hemos llevado 2 años levantando un mapa. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, Valle del Cauca, que son 20.000 kilómetros cuadrados, levantar un mapa de suelo se demora 5 o 6 años. O sea, y el costo es enorme. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que quisimos atacar. Y en verdad empezamos atacando ese problema, la falta de información. Lo otro eran los costos, la desorganización institucional, sobre todo de las entidades estatales. Porque en todas las regiones, las instituciones trabajamos independientemente, así tengamos temas afines. Entonces tenemos problemas como, por ejemplo, invertir individualmente es más costoso. Si yo me pongo a tomar imágenes información de sensores remotos independientemente, pues la tengo que asumir yo. Pero si me asocio con 5, divido entre 5 y comparto entre 5. Y el resultado es el mismo. Lo otro es que la administración de estos geoportales, todos lo sabemos, es costosísima. Para que un geoportal funcione, hay que invertir mucha plata en comunicaciones, en tecnología, en mantenimiento, en licenciamiento, y una institución le queda muy difícil. Y así lo tuviera, lo mejor es optimizar recursos, y en eso nos pusimos. Lo otro es que nosotros trabajábamos y levantábamos información con diferentes protocolos, estándares, metodologías. Entonces a nosotros la gente nos preguntaba cuántas aves había en bosque en el Quindío, las CRQ les decía unas. Se iban a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación y les decía otras. Se iban a las UMATAS o a las alcaldías y otras, y la pregunta es a quién se le cree. Y esa era la verdad, pero porque trabajábamos muy diferentes, a pesar de que ya el gobierno, a través de la ICDE, ha empezado a organizarnos, todavía nos falta mucho por recorrer.
Entonces nos unificamos en metodologías, en estándares, a través de un solo sistema de información en el departamento, es único, no varios regados en todas partes. Y lo otro era el viacrucis que sufríamos nosotros para ir a obtener información en las entidades del Estado. Eso era todo un problema y sigue siendo un problema, porque si a nosotros nos pedían un mapa de suelos, escriba, llega correspondencia y ande todo ese camino, y a los 15 días nos decían, no hay, y posiblemente sí estaba, pero el funcionario no estuvo, no quiso, lo que sea. Luego nos entutelaban, o un derecho de petición, y entonces el señor, en vez de tener el mapa de suelo, se demoraba un mes, ya tal vez no lo necesitaba porque era una cosa urgente, y entonces la comunidad era la más perjudicada. Y nos centramos también en otras temáticas, por ejemplo, muchos de ustedes yo sé que van al Quindío, porque uno ve muchos vehículos de Bogotá, con placas de Bogotá en los diciembres, en las épocas de vacaciones, y los ve unos parados en las glorietas, ¿dónde está tal cosa? Y así esté a la vuelta de la esquina, pues uno de turista se pierde. Y cuando se alquilan fincas turísticas, las quejas es que cuando llegan a esas fincas no fue lo que les pintaron por teléfono. La finca tenía piscina y no era una piscina, sino un estanque. ¿Sí? La finca no estaba registrada en el Registro Nacional de Turismo, luego no seguía estándares, no había seguridad, etcétera, etcétera. Entonces también nos dedicamos a cosas tan elementales como dónde encuentra usted una estación de servicio, o dónde encuentra un cajero automático, o dónde hay un museo en Armenia si yo soy turista. Entonces por eso les digo que es un sistema multitemático. Ese fue el objetivo del sistema de información que ustedes están viendo. Como les digo, el mayor éxito es poner a trabajar 11 empresas simultáneamente. Eso es todo un camello. Y lo más complicado es poner a hablar 11 oficinas jurídicas simultáneamente para firmar convenios. Yo digo que eso es lo más complicado de todo porque los técnicos nos entendemos, pero los jurídicos definitivamente son todo un problema. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Lo que nosotros en el eje cafetero, y en muchas partes hablamos, es colocar la ponchera. Entonces, unos nos dieron 1 millón, otro nos dio 20, otro nos dio 5, otro nos dio 100, el Liga nos dio mucho, y así hicimos las cosas y así las estamos haciendo. ¿Cómo se sostiene este sistema que viene funcionando desde el 2010, que lo lanzamos y que en ese año nos ganamos el Premio Nacional de Excelencia de Gobierno en Línea? Fue que las 3 instituciones más representativas del Quindío nos echamos encima la responsabilidad administrativa y tecnológica y entre las 3 firmamos un convenio de sostenibilidad para pagar todos los gastos que se requieren para sostenerlo y mejorarlo. Esa es más o menos la estrategia y por eso les decía inicialmente que en eso me iba a centrar. ¿Cuál es la innovación? Que la gente ya tiene acceso a la información. Nuevamente le comentaba ayer a la niña de las TIC, hay un tema de datos abiertos y ese tema de datos abiertos, la palabra se está volviendo un poco complicada de manejar porque eso está confundiendo derechos de autor y propiedad intelectual con datos abiertos. Pero lo que nosotros como instituciones del Estado tenemos la finalidad es que la gente tenga acceso a la información y ustedes van a ver a través de unas pequeñas muestras aquí que ustedes pueden tener acceso a la información. ¿Sí? Eso lo solucionamos y esa es la innovación de este proyecto. ¿Cuáles han sido los impactos? Muchos. Primero, la información más actualizada cartográfica que teníamos nosotros, no la teníamos delegada desde 1990. Eso significaba que cuando íbamos a un bosque, posiblemente el bosque ya no estaba, allá había un cultivo, un pastizal, etc. Entonces empezamos a levantar información espacial y lo primero que hicimos fue que el IGAP tiene una tecnología muy buena para tomar fotografías aéreas de alta resolución multiespectral y con una resolución de 1 metro. Entonces nos tomaron las fotografías aéreas del 88% del territorio y quedó faltando una parte porque llevamos 4 años bregándola a tomar y las nubes definitivamente no nos las dejan tomar, porque los climas han variado tanto, las épocas de 3 meses que teníamos más o menos estables ya desaparecieron, el avión ha ido y se ha quedado 15 días en plataforma, eso vale mucha plata, y las nubes, a pesar de que tenemos 26, 27 grados, hay alta nubosidad y lo peor que le puede pasar al sensor remoto con las nubes. Tenemos ese ortofotomosaico, se tomó a finales del 2009, principios del 2010 y me da una resolución de 1.000. 1.000. Muy importante para muchas cosas. Ese fue el primer producto y de ahí en adelante, basado en él, hemos levantado 15 mapas temáticos en 4 años.
nos hemos puesto esa meta y hemos actualizado información de suelos, de uso y cobertura, cartografía básica, vías, hidrografía, etcétera, etcétera. No es fácil, pero con todos juntos sí lo podemos hacer y ese es como el principal impacto que hemos tenido. Y lo otro es que la gente ya tiene acceso a toda la información, ustedes lo van a ver de una manera muy simple, ¿sí? Porque es una herramienta que la usabilidad la pensamos en que una persona que sepa internet, que maneje internet, lo puede utilizar cacharreándolo un poquito. Como les decía, los resultados fueron toda la cartografía que hemos levantado, el geoportal que ustedes tienen, el acceso a la información no solamente de la comunidad en general, sino de las instituciones públicas y privadas. Ya muchas instituciones en el departamento están utilizando esto como una herramienta de apoyo para sus trabajos. Y lo más importante, ahora que se vienen las actualizaciones de EOT, o que estamos en ellas, y para no repetir la triste historia de la primera versión en el 99, que fue desastrosa por falta de información, entonces le entregamos 26 mapas temáticos a los municipios, sacados de esta herramienta, actualizados a niveles 1.10.000, 1.25.000, que es muy buena información para que los planes o los esquemas de ordenamiento territorial no tengan la disculpa que no salieron bien por falta de información. Cuando ellos no los terminen, se los vamos a publicar aquí, como ya lo hicimos con 2 municipios, que son Armenia y Circasia. Bien, eso es básicamente lo que quiero hablarles del proyecto, y ahora pues se los voy a enseñar. Para entrar al proyecto, nosotros lo colgamos de nuestra página web, pero obviamente cualquier institución del departamento que quiera pegarlo, lo pega a su página web. No hay que entrar por la de la CRQ, ni la gobernación, ni la del IGAN. Las alcaldías tienen la autorización de coger ese link y pegarlos en sus propias páginas web para que sea mucho más fácil. Ese sistema, pensamos en una cosa y es, bueno, si vamos a manejar información de turismo, ¿cómo la actualizamos? Si vamos a manejar información de indicadores socioeconómicos, de salud, de educación, ¿quién nos los actualiza? Eso no lo puede echar en carga la gobernación y la CRQ solamente. Además del trabajo, hay la responsabilidad de la calidad de la información. Entonces creamos un mecanismo en el mismo geoportal, a través del cual, a través de claves de usuarios y todo, a cada empresa le dimos una responsabilidad. Entonces la Secretaría de Turismo se encarga de mantener todo lo de turismo, la Secretaría de Salud lo de salud y así sucesivamente. Y lo hacen a través de un esquema muy simple. Bueno, para ingresar aquí, lo hacemos a través de este vínculo, él entra aquí, y este módulo de administración es el que les decía que la gente puede entrar. Entonces, cuando ellos ingresan al tema de salud, por ejemplo, aquí están todo, obviamente este es el perfil de administrador, que me deja ver todo, pero solamente en salud aparecerá lo de salud, es decir, lo de salud va a actualizar esa información. Digamos, si ellos quieren trabajar con cobertura en afiliación, entonces este sistema tiene este mecanismo de que si no lo uso, se bloquea por seguridad, ¿sí? Para que la gente que muchas veces dejan abierto eso, entonces pues no vayan a tener problemas que otra persona ingrese y bueno, y haga lo que no debe hacer. Pero al ingresar, obviamente aquí en salud, entonces cobertura de afiliación, y es muy sencillo, es un formulario. Todo este desarrollo nos lo hizo el CIAP. El CIAP es una dependencia del IGA que se llama, es el Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Información Geográfico, y eso fue una bondad, porque como no teníamos recursos, entonces el CIAP solamente le pagamos la parte de ingenieros y lo que es infraestructura y nos salió mucho más barato. Entonces para administrar eso las personas hacen esto, y por eso mantenemos actualizada la información, es responsabilidad, y somos los de las 3 entidades los que mantenemos si se actualiza o no la información, y les decimos por favor están colgados, etcétera, pero la responsabilidad es de ellos. O sea que ese es un tema de administración que ya manejamos. El otro tema era que las instituciones nos iban a pedir mapas, mándenos un mapa de esto, mándenos un mapa de aquello, o a los municipios les pedían los mapas de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué dijimos? Pues queremos una mapoteca, y en esa mapoteca podemos tener acceso a la información, ellos la pueden bajar sin ningún problema. Entonces, si es ambiental,
le dan doble clic, aquí por ejemplo está el mapa de actividad minera, y él a través de un PDF lo carga, la persona lo puede bajar, lo puede imprimir y ya, tuvo el acceso al mapa. Mire, no tiene que hacer toda esa penosa tragedia de pedirle la información a la corporación, y si yo no estoy, que soy el responsable de sistemas de información, pues entonces tienen que esperar hasta el lunes a que yo llegue, pero ahora lo pueden descargar de acá, ¿sí? Entonces esa fue la otra opción, que estamos garantizando que la gente tenga acceso a la información. Y cerré todo. Ahora vuelvo a cargo. Bueno, lo otro es que, siguiendo la normatividad de la ICDE, nos pegamos a los metadatos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos tienen una base de datos que se llama el SUAMI, es un motor, una base de datos, en donde ahí están todos los metadatos. Entonces nosotros lo que hacemos es, y se nos cayó el internet, hombre, cómo tumbé yo. Y ese SUAMI nos permite entonces almacenar bajo la norma NTC 45 los metadatos mínimos, que es acá. Y ya adentramos entonces a la información que nos compete a nosotros, de acuerdo a lo que necesite. Si una persona necesita saber dónde están los centros educativos, pues va y lo consulta, es muy sencillo. Este es el ortofotomosaico, es un sistema que es muy práctico de manejar, se desarrolló con ArcGIS Web Server Enterprise, tiene un motor de base de datos Oracle, está hecho con Silverlight, el lenguaje de programación, porque detrás de él hay todo un lenguaje de programación, es Visual.net, y esa es más o menos la arquitectura tecnológica. Ahora, con este sistema, nosotros podemos ya empezar a conocer el Quindío o ver muchas cosas. Por ejemplo, si a nosotros en la parte ambiental nos dicen que tumbaron algo, entonces nosotros podemos divinamente ubicar, porque el nivel de detalle, aquí estamos a 533 metros de altura, pero podemos llegar a 40 metros de altura controlable, porque les decía que es 1.000. A 40 metros de altura se llega más o menos a 2.000, 3.000 de escala. Pero nosotros, por fines de rendimiento del geoportal, lo controlamos a 40 metros. Entonces podemos ver cosas como estas, por ejemplo. Si yo quiero ver esta finca, con todo su entorno natural, ya lo puedo conocer. Y si yo alquilé esta finca, entonces ya puedo saber, ¿sí?, si me gusta o no, si el entorno no, cómo llego, estoy por aquí. Y lo hemos probado con dispositivos Bluetooth en los GPS, en carros, y si yo tengo la tecnología, él me va indicando cómo es. Entonces las empresas de servicios públicos, por ejemplo, como la de que nos apoyan esto, lo están usando cuando hay daños en redes eléctricas nocturnos, en época nocturna, en las horas de la noche, que muchas veces se pierden. Entonces ellos, ¿cómo vamos a hacer ahora? Por ejemplo, yo aquí lo voy a ir manipulando y ustedes van a ver cómo se maneja de fácil. Si ellos, por ejemplo, necesitan ir a de un predio, no necesitan conocer sino la ficha catastral. Y a través de este menú de consultas, el sistema les permite llegar a ese predio. Entonces simplemente dígame en qué municipio, si es urbano o rural, y entremos el número de la ficha catastral. No se le olvide que los 3 últimos dígitos de la ficha catastral no son parte fundamental, y el sistema les ubica el predio. Ahí está el predio y cómo llegar a él, ¿sí? Entonces es un sistema de búsqueda. ¿Cómo manejamos nosotros lo de predial? No lo digitalizamos, nosotros nos surtimos del predial del IGAP. Ellos nos mandan la capa y en Oracle montamos una base de datos, y luego a través de ese link de la llave única, que es la ficha catastral, se hace un link con SDE, y él va a la capa espacial y me tira el predio, y ya. O sea, de todos los predios del departamento que los tenemos aquí, entonces esta es la información oficial. Y lo otro mérito es que esto es oficial, porque ustedes saben que nosotros tenemos que entregarlas a los entes de control eso. A un ente de control solo le sirve el oficial, esté bueno, malo o regular. Si es de otra institución, en un juicio, el defensor les tumba eso, porque no es oficial, ¿sí? Entonces, mire que esta información que está aquí
es oficial y respetamos derechos de autor. Y respetamos lo que es habeas data. Por eso no aparece el nombre del propietario ni el avalúo, solo la dirección, el municipio, el área y no más. Y así hay una cantidad de temáticas. Por ejemplo, si queremos ver el paisaje cultural cafetero, el tema de paisaje cultural cafetero lo tenemos aquí en suelos de patrimonio cultural. Entonces ya podemos ver qué municipios cubre el paisaje cultural cafetero, y como eso es una restricción ambiental y cultural, entonces en los POT y en los EOT ellos deben empezar a tener en cuenta esa información. ¿Sí? Y podemos colocar más. Ustedes saben que con estas herramientas se pueden colocar varios capas. Lo que pasa es que no se pueden colocar muchas porque eso pues, se vuelve malo para ver. Pero si queremos, por ejemplo, ver todos los distritos de manejo integrado, que es otro elemento que coloca restricción, pues lo podemos ver. Y si nos van a vender un predio, como ha ocurrido, y como ocurre muchas veces, que hay gente deshonesta, entonces a las personas le dicen, no, es que usted ahí puede hacer su chalet, puede construir, puede hacer lo que quiera. ¿Qué hace la corporación con este sistema? Antes de este sistema, le era muy difícil a los técnicos saber una finca en un departamento tan chiquito como este, dónde era y qué suelo de protección tenía. Les aclaro una cosa. En la ley existe una restricción de que los suelos de categoría 1, 2 y 3 son solo agrícolas. Yo no puedo construir nada ahí, y punto. Y las corporaciones somos los encargados de hacer velar por eso. Entonces, cuando uno de ustedes compra un terreno para una finca chalet, para irse a descansar, ustedes, la mayoría, no tienen en cuenta eso. ¿Y la corporación qué hace? Ustedes van a pedirle concesión de aguas para el agua y permisos de vertimiento de aguas servidas. Nosotros, antes de este sistema, no teníamos la capacidad de saber si ese predio estaba en qué clase agrológica. Ahora sí. ¿Ahora qué hace el técnico? Viene la persona, compró la casa, el terreno. Señores, yo compré un terreno en Quimbaya y necesito saber si ustedes me dan un permiso de concesión de aguas para mi finca. El técnico hace esto, se viene para acá y coloca el uso potencial, capacidad de uso, clases agrológicas, como quieran llamarlo, ahí están. Y con el Identify, ¿sí?, que tenemos aquí, si nosotros picamos en estas zonas, sabemos que son clase 3, o sea que ese suelo solo es agrícola, pero el señor no sabía. Entonces el técnico, con esta herramienta, coge y se ubica otra vez, que es aquí en lo catastral, y estando el señor ahí, para no hacerle perder tiempo, le dice, señor, usted de Quimbaya, deme el número de su ficha, y, qué pena señor, pero ese lote que usted acaba de comprar, úselo para sembrar árboles o para cultivar, pero no le vamos a dar permiso. Mire lo bondadoso que es esto para una persona del común, ¿sí? Porque eso no lo sabe la gente. Y mire la herramienta para una persona como un técnico de la corporación, porque antes no lo podíamos hacer de acuerdo. Listo. Esto es lo que nosotros hemos desarrollado. ¿Y qué vamos a hacer en más cosas? Pues aquí están todas las temáticas, ¿sí? Ordenamiento territorial, como les dije. Tenemos ya todo el ordenamiento territorial, por ejemplo, Armenia, que adelantó la actualización, y si quieren ver los suelos de protección urbanos, ahí están. Y pasa lo mismo, si ustedes les van a vender un lote en el área urbana, tienen que ponerle cuidado a los suelos de protección y conservación, porque la Oficina de Planeación no les da permiso. Y ahí están los suelos de protección. Mire la ayuda tan grande para los municipios. Ya ese de ir a Finlandia, pegarnos la patoneada a Finlandia, que es una, pues en Armenia todo es chiquitico ahí cerquita, pero en otros departamentos es de horas. Y que llegue, que no, se perdió el CD, que el señor no está. Entonces ahora podemos consultar todo lo que es la parte de OT correspondiente a las áreas urbanas, porque todo lo de OT ambiental está en la parte ambiental, ¿sí? Entonces no es necesario repetir eso. Y el otro problema que teníamos nosotros era un problema de estadísticas. Cuando uno necesitaba hacer el trabajo y ese trabajo requería que información estadística, entonces nosotros aquí nos dedicamos a sacar toda la información estadística, socioeconómica, por ejemplo, indicadores de población, necesidades básicas, por ejemplo, cobertura de servicios públicos, ¿sí? Tenemos información de lo que es necesidades básicas satisfechas, tenemos información de, por ejemplo, estamos colocando todos los establecimientos comerciales del Quindío, urbanos y rurales.
Si ustedes quieren saber el nombre de un establecimiento o municipio, pues le dan el nombre y ya, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cobertura de servicios públicos de energía del año 2011, ¿sí? Entonces utilizamos este mecanismo, ¿sí? Donde digamos que aquí bueno, hay un problema con el sistema, pero esa es la forma como se hace. En otras, por ejemplo, de industria y comercio, ¿sí? Si queremos ver los establecimientos comerciales, ya empezamos con Circasia. Si queremos ver las agencias de madera, el sistema me las busca y me las ubica y me coloca todas las agencias de madera. Pero si yo quiero ver una en especial, el sistema me ubica la agencia de madera especial, ¿sí? Vean acá. Pero si yo quiero decir, no, yo quiero la agencia de madera de mi tío, que es la Maderales, entonces él se la ubica también y da otra información, ¿sí? Y estamos tratando de terminar de levantar información, que este es el otro cuento. ¿Cuánto vale levantar información establecimiento por establecimiento, foto por foto, etcétera? Porque este mecanismo no digitalizamos ni nada, volvemos a lo mismo. Colocamos la ficha catastral, la enlazamos con el predial, hacemos los cruces de bases de datos y nos lo resalta. ¿Para qué vamos a volver a digitalizar predio por predio? Que eso es muy... Y para último, para terminar, en lo de turismo, si ustedes van a ir al Quindío, entonces hagan lo siguiente. Vénganse aquí a Cultura y Turismo, ahí encuentran desde un busto, una estatua, un mural, lo que quieran. Pero les voy a decir cómo accesar a lo de las fincas. Si ustedes llegan aquí, turismo, categorías, alojamiento de hoteles, porque hay varias. Hospedajes rurales, yo encontré en Vaya mi finca porque es muy caliente y voy a hacer la hacienda a mano. Entonces el sistema me la encuentra, me da la foto, me dice qué servicios presta, ¿sí? Qué capacidad instalada tiene y ahí está. Entonces ustedes ya desde aquí dicen, hombre, sí me gusta, sí tiene piscina, no es un tanque. Eso es una pequeña parte de los casi 200 temas de información que tiene este sistema de información. Vuelvo y lo digo, infinitamente agradecido con el IGAP. Las 11 empresas del Quindío estamos trabajando en eso. Es muy duro, sobre todo, la información. Si usted se va, por ejemplo, a levantar fincas turísticas, no puede usted ir a cualquier finca turística, tiene prácticamente que recorrer todo el departamento, levantar la información. La gente es muy esquiva porque cuando llegamos las entidades del Estado piensan que les vamos a cobrar impuestos, que les vamos a sacar plata, etc. Entonces no le dan la información. Y coordinar tantas cosas simultáneamente no es fácil, pero se puede. Solo hay que ponerle esas ganas de sacar los proyectos adelante. Ese es el sistema de información departamental, no ambiental. Muchas gracias. ¿Sí? No sé si hayan ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Gracias. Sí, bien, puedo. Fuimos 3 personas, la directora regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que está actualmente, una ingeniera contratista de la gobernación y mi persona. En esas reuniones que hacíamos de algo que no sé si se manejan en las diferentes SIR, Sistemas de Información Regional, y armamos una presentación en PowerPoint sin un peso. Y entonces empezamos a convencer a la gente con una presentación de que nos dieran plata para esto, y nos fueron creyendo hasta que empezamos a mostrar el primer producto, ya nos ganamos luego el primer premio nacional, entonces ya nos apoyaron un poco, pero lo más complicado es convencer a la parte de dirigentes públicos, porque la información es intangible, no da votos, no da puestos, no da contratos y no da CBY, porque todo lo hacemos entre entidades del Estado. Y lo otro que sabemos es que en el Estado sí se puede. En el Estado hay grandes profesionales, hay buenas tecnologías, hay buena información. Lo que pasa es que, como dice usted, hay que ponerle amor y alguien que lidere esto y no decaiga y sigan en adelante en ese cuento. Ese es básicamente el esquema que manejamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como vieron ustedes, este fue un proyecto que nos lo presentaron con anterioridad, nos llamó muchísimo la atención, ya lo pudieron ver todos ustedes y por eso fue que les entregamos el Premio Nacional CARS. Así que díganme ustedes, ¿se lo merece o qué? Bueno, ahora
Ahora el siguiente ponente es la Universidad de los Andes, quien nos va a presentar dos proyectos muy interesantes. Son proyectos de investigación que en este momento pues están Sí, gracias. No, aquí está bien. ¿Puedo manejar desde acá? Sí. Bueno, muy buenos días, gracias a todos por venir. Les voy a presentar un modelo que diseñamos en la universidad con el grupo de investigación de sostenibilidad urbana y regional para poder evaluar la calidad del aire en zonas aledañas a las ciclorrutas de la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿por qué nos interesó este tema? Les pongo un contexto. Actualmente las políticas de las ciudades se están encaminando hacia un crecimiento y un desarrollo económico y sobre todo en ciudades como Bogotá, que estamos en un proceso de desarrollo. Estas políticas vienen todas enmarcadas en un desarrollo sostenible, un desarrollo que es amigable al ambiente. Entonces, dentro de estas políticas, las diferentes ciudades están tratando de incentivar hacia el uso de modos no motorizados. Uno de estos es la bicicleta. ¿Y por qué nos interesa estudiar la bicicleta? Porque es un modo barato de usar, es un modo que no contribuye con emisiones de ningún tipo, ni tanto de CO2 ni PM10, que son material particulado. También es un modo que para muchas personas, sobre todo en Bogotá, presenta la alternativa más rápida de movilidad. Llegar de un punto a otro es mucho más rápido que si se fuera en un bus, por ejemplo. Este contexto de la ciclorruta lo vamos a evaluar en cuanto a la calidad del aire. Consideramos que tanto ciclistas, también peatones, están muy expuestos a esto. Aunque la concentración de PM10 es igual para personas que van en un vehículo privado como para ciclistas, el ciclista al estar haciendo un esfuerzo en montar la bicicleta, inhala más, la tasa de inhalación de estas partículas es mayor. Por eso es importante saber cuáles zonas son más peligrosas ambientalmente para el ciclista. Empezamos con un contexto. Acá tenemos un mapa de la ciclorruta de Bogotá. Sabemos que en cuanto al tráfico, Bogotá presenta graves problemas de congestión, sobre todo en las horas picos de la mañana y de la tarde. También, aunque el proceso ha estado cambiando un poco, el número de flota de vehículos públicos viejos ha estado disminuyendo, es considerable. Y estos vehículos, al hacer uso de combustible diésel, son los que generan más combustión que produce el material particulado. El material particulado hay que hacer una diferencia. El CO2 es diferente al PM10, el CO2 afecta el ambiente, afecta la atmósfera, pero el PM10 es el que produce las enfermedades respiratorias. Por eso queremos evaluar la concentración cercana a las ciclorrutas. En el contexto de bicicletas, sabemos que sobre todo en los estratos más bajos es donde más se usa la bicicleta, a diferencia de ciudades de Europa, por ejemplo, que la gente con mayor ingreso es la que más usa la bicicleta. Acá la gente lo hace por necesidad, es la única alternativa que tiene. No pueden destinar todo el sueldo que gastan en montar un bus, en coger un taxi, etc. Sabemos que el 8%, según la encuesta de movilidad de 2011, sabemos que el 8% de todos los viajes se hacen en bicicleta. También sabemos que el peatón es una persona vulnerable también a esta concentración de PM10 y la mayoría de los viajes cortos de 5 a 20 minutos se hacen a pie. Otra de las fuentes de este material particulado, aparte de los buses viejos, son las industrias. Por todos los procesos químicos que hacen, emiten esas partículas y las concentran en algunas zonas de Bogotá. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque se sabe que, como les dije, el material particulado afecta a la respiración de las personas. A grandes concentraciones las personas van inhalando esto y con el tiempo esto ya empieza a alterar la forma como respira la gente, y sobre todo en los ciclistas y los peatones, que es donde vamos a atacar este estudio. El análisis, antes de entrar en el modelo geográfico, voy a dar un breve resumen de los conceptos teóricos. Tenemos que
lo que en realidad afecta a las personas no es la emisión, sino la concentración. En qué zonas de la ciudad las partículas se quedan, en qué zonas de la ciudad las partículas no se quedan, cuáles son más amigables para el ciclista. Entonces tenemos esta fórmula que es la concentración C, depende de las emisiones de los vehículos privados, públicos, y también de las fuentes fijas, que son las industrias en este caso. También tenemos que entre más lejos yo esté de esas fuentes, menos probabilidad voy a tener de inhalar este material particulado. Sabemos que esta fórmula se distribuye en campana Gauss, o sea, en los lugares donde está la fuente hay mayor probabilidad de que se concentre el material, y a medida que me alejo es menor la fuente, menor el material, tengo menor probabilidad de inhalar esto. Entonces, como les dije, hay dos tipos de fuentes, las fuentes móviles y las fuentes fijas, las dos se discriminaron para el análisis. Las fuentes móviles son el transporte público sobre todo, que es el que hace uso del combustible diésel. Entonces, para hacer esto, primero en otro modelo, con otra herramienta que se llama Visum, pudimos determinar para cada link de vías secundarias y principales de Bogotá, con link me refiero a un segmento, un pedacito de la vía, pudimos identificar cuál es el volumen de automóviles que hay ahí, tanto buses como vehículo privado. Y también lo discriminamos por tipo de vehículo. Sabiendo esto, lo multiplicamos por un factor de emisión. Este factor de emisión depende del tipo del carro y lo multiplicamos por el link y así pudimos saber cuál es la emisión que produce cada segmento de la vía. El otro tipo de fuente que produce las emisiones son las industrias. Entonces, afortunadamente ya teníamos un estudio que habían realizado en la universidad, el grupo de investigación, el cual tenía situadas, localizadas geográficamente las industrias de Bogotá, sabía por normas estándares cuál era su altura, que la emisión depende de la altura de la industria, de la pluma, y con esto pudimos identificar cuál era el nivel de emisión que producía esta fuente fija. Otras variables que tomamos en cuenta fue que si nosotros sacamos las fuentes fijas y las fuentes móviles, en Bogotá hay una concentración contexto, que es de aproximadamente 37 microgramos por metro cúbico. Eso es lo que hay quitando los vehículos, las industrias, etc. También tuvimos en cuenta la velocidad del aire de 2 metros por segundo para ver cómo se iba distribuyendo estas emisiones a lo largo de toda la ciudad. Bueno, la metodología en SIG se divide en dos partes. Primero es evaluar las fuentes fijas y las fuentes móviles y crear un modelo que propague estas emisiones por toda la ciudad, ver cuáles son las zonas de Bogotá en donde hay mayor concentración de material particulado. La segunda parte, que era la que nos interesaba en el grupo de transporte, es mirar las ciclorrutas por cuáles de estas zonas críticas de concentración pasaba, para decir como no, hombre, por acá la gente está inhalando a una tasa altísima las partículas y tiene más probabilidad de tener enfermedades respiratorias. Es mejor crear una alternativa para el ciclista que pase por otro lado. La ilustración ahí muestra un poco cómo se resolvió el problema. Se tiene una cuadrilla donde cada cuadrado presenta el nivel de concentración que hay en esa zona y después se cruzó con la ciclorruta. Entonces las zonas por donde pasara la ciclorruta, esas casillas las iba a tomar en cuenta para encontrar las zonas críticas. Entonces aquí el modelo lo explica brevemente. Les voy a quitar esto de acá. Está la primera, discriminamos las dos concentraciones, las dos emisiones, tipo fuentes móviles y tipo fuentes fijas. Entonces cogimos las fuentes móviles, como eran aproximadamente 7.000 links de las vías de Bogotá, 7.000 segmentos, no era óptimamente posible hacerlo en un computador, el tiempo que demoraba haciendo era muy largo. Por consiguiente decidimos dividir en grupos estos links y hallar la concentración y las emisiones por cada uno de estos. Al tener por cada grupo de link la concentración de material particulado, se sumaron todos y tenemos un mapa de Bogotá de la concentración emitida por los vehículos privados. Para las industrias, las fuentes fijas, se realizó el mismo procedimiento, pero dado que el número era más bajo de industrias, fue más fácil poder modelar esto y crear un mapa que mostrara la concentración basado en esto. Teniendo esto, se sumaron los dos mapas y se cruzaron esta es la primera parte, ¿no?
Se cruzaron los dos mapas y se sumaron con la concentración base, la de 37 microgramos por metro cúbico, y así se obtuvo la concentración de PM10 en toda la ciudad de Bogotá. Aquí está un resumen básico del modelo que se hizo en SIC. Primero se tenía una capa vector de las vías. Esta capa vector a su tabla de atributos se le adjuntó un Excel, el cual tenía las emisiones por cada, esto es para las fuentes móviles. Entonces a cada link se le agregó cuáles eran las emisiones dependiendo del factor de emisión y el número de vehículos y categoría de vehículos que pasaran por este. Teniendo esto, como la fórmula de concentración depende de la distancia, entre más lejos yo me encuentre de la fuente, menor probabilidad voy a tener de inhalar estas partículas. Entonces se creó una capa raster con la herramienta Euclidean Distance para modelar en cualquier punto de la ciudad cuál era la distancia a la fuente, en este caso los links. Teniendo esto, teniendo las distancias y teniendo las emisiones, ya se pudo modelar las ecuaciones con Raster Calculator. Se dividió la ecuación en dos partes, la ecuación solo de emisiones y la parte solo de las distancias. Y teniendo los dos resultados se computaron, se multiplicaron y ya se tenía el mapa de la concentración para Bogotá. Aquí se tiene el modelo que se realizó. Entonces, lo que les expliqué ahorita fue básicamente lo que hicimos, acá está más en detalle. Se cogieron primero los links, se hizo una Euclidean Distance que estaba se limitó en un buffer que se le hizo a los links. De estos links, a estos links cuando uno hace una Euclidean Distance a un link, hay unas partes que les da un valor de 0. Entonces, esto no nos servía porque en los links era donde más había emisiones de material particulado. Para evitar esto utilizamos un condicional que sacaba esos valores que no nos servían y volvíamos a meter los valores de las emisiones. En la segunda parte ya teníamos emisiones, teníamos las distancias a cualquier punto de la ciudad, ya podíamos utilizar la fórmula, la dividimos en 3 partes y así obtuvimos el resultado general de la concentración para Bogotá. Un problema que tuvimos es que al realizar estos cálculos, al utilizar estas herramientas, esto era una capa raster, era una cuadrilla, una cuadrícula. Habían cuadraditos que nos decían que ahí no había información, lo cual era totalmente mentira, pero por default el programa iba mandando estos resultados. Entonces ahí volvimos a utilizar otras herramientas para sacar la información que no nos servía y meter la que sí era para ir validándolo. Y bueno, obtuvimos esto y esto lo hicimos para cada grupo de links, los dividimos en 70 grupos y los computamos y así obtuvimos el mapa de concentraciones para Bogotá. La segunda parte de la metodología era, teniendo ya nuestro mapa de concentraciones, computarlo con las ciclorrutas de Bogotá. Queremos saber cuáles son las zonas críticas ambientalmente para el ciclista. Entonces volvimos la capa de ciclorruta raster, la computamos con la capa de concentración y así pudimos encontrar cuáles eran las zonas más vulnerables. Bueno, antes de encontrar las zonas críticas, validamos tanto las fuentes fijas y las fuentes móviles. Acá validamos las fuentes móviles y vemos que la distribución se comporta como la ecuación nos los dice. Entre más cerca yo esté de la fuente, de los vehículos, de las vías principales y secundarias, mayores las emisiones, mayor es la concentración. Y a medida que yo me alejo, esto se va distribuyendo en campana de Gauss. Menor tengo probabilidad de inhalar esto. Entonces acá, haciéndole un zoom a una parte del mapa, validamos esta teoría, este concepto. En cuanto a las fuentes fijas, nos concentramos en una zona de la ciudad donde está un porcentaje alto de las industrias, la carrera 68,13 más o menos, y encontramos que ahí es donde mayoritariamente se encuentran las emisiones, la concentración de material particulado PM10. No sé si alcancen a ver, pero acá ya empezamos a entrar en detalle en las ciclorrutas. Vemos que aquí pasa una y la cual se encuentra en pésimas condiciones en cuanto a calidad de aire. Y tenemos nuestros dos mapas, los computamos y aquí tenemos nuestro mapa final de concentraciones de material particulado PM10. Tenemos las zonas rojas que son las peores. En cuanto si quiero hacer un nuevo corredor, seguramente no lo pasaría por ahí. Si quiero hacer una nueva urbanización, nuevos parques, nuevas zonas para el peatón, seguramente lo haría para evitar que ya no haya mayor número de vehículos en esas zonas. Y encontramos que para Bogotá la reglamentación o lo que se promueve
es que no se exceda el límite de 50 microgramos por metro cúbico. Entonces, comparando eso con los kilómetros de ciclorruta, encontramos que estamos bien. Aproximadamente el 90% de las ciclorrutas se encuentran en ese límite. Sin embargo, de 50 para arriba se encuentran aproximadamente 20 kilómetros, algo considerable. Acá encontramos ya, bueno, este es el mapa final, ya computado con las ciclorrutas. No se alcanza a ver muy bien, les señalo acá. Estas son las zonas con mayor probabilidad de inhalar el material particulado. En Bogotá lo que se promueve es 50 microgramos por metro cúbico, pero la Organización Mundial de la Salud dice que eso es bastante, hay una alta probabilidad de generar enfermedades respiratorias. Por eso ellos tienen otro límite que es de 20 microgramos por metro cúbico. Si nosotros nos basáramos en este límite, seguramente la ciclorruta de Bogotá estaría en pésimas condiciones. Por último, encontramos que el modelo es válido, el modelo se puede ajustar a cualquier ciudad, simplemente hay que cambiar las entradas, por ejemplo, los vehículos por link, la localización de las industrias. Encontramos que las zonas donde hay mayor concentración de material particulado son las zonas cercanas a las vías de buses, donde están las rutas de los buses viejos. Encontramos que las zonas donde hay menos concentración de PM10 es en las ciclorrutas cercanas a humedales. Por ejemplo, cerca al 80 con Boyacá, no sé si se ubiquen, ahí hay un humedal, hay más zonas verdes, hay más árboles. Esto permite dispersar más no dispersar más, sino aportar más oxígeno a la zona y evitar que las concentraciones se acumulen ahí. Ya terminando, actualmente el grupo está en proceso de calibrar el modelo. Calibrar el modelo me refiero a ir al campo, empezar a medir en las zonas que evaluamos, que modelamos, si es un poco cercano, si se acerca al valor que encontramos con la realidad. Según expertos que han visto el modelo dicen que es así, sin embargo es un poco bajo con la realidad. Esto se puede basar a que en el modelo no utilizamos transporte de carga, que casi todo, por decirlo así, utiliza combustible diésel, una fuente grave de material particulado. Y con eso termino esta presentación. ¿Alguna pregunta? Las estimaciones que hicimos tienen un porcentaje por debajo de las que tú mencionas, pero no están muy desfasadas. Por lo que te digo, tal vez no en las vías como la calle 13, por ejemplo, la Boyacá, no se consideraron el transporte terrestre de carga. Entonces no le pega a la realidad, pero sí está bastante acercado con la información que se tiene. Actualmente no hay un modelo que nos diga, se está desarrollando, pero no lo tenemos, que nos diga cuántos vehículos de carga y qué tipo de vehículo de carga terrestre pasa por esas vías principales y secundarias. Eso no fuimos a fondo, lo evaluamos y aproximadamente el 40% de las ciclorrutas cumple ese límite de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces nosotros cogimos fuentes móviles, fuentes fijas y una concentración contexto, que es la que tiene en cuenta todo eso y otros factores. Esa concentración contexto es de 37 microgramos por metro cúbico, la cual también excede el límite de la Organización Mundial de la Salud. Si yo le sacara todos los buses viejos y todas las industrias, las volviera más amigables con el ambiente, estaríamos en las mismas, este límite se seguiría sobrepasando. Entonces, muchas gracias. Nosotros medimos, digamos, para las fuentes fijas, ese estudio se realizó hace algunos años. La universidad solo se contaban con instrumentos de PM10, entonces solamente pudimos modelar todo basado en el PM10, aunque sí tenemos en cuenta que el material particulado 2.5 es el que afecta en un mayor porcentaje las enfermedades respiratorias. ¿Qué más iba a preguntar?
El análisis, muy buena pregunta, el análisis que nosotros mostramos solo lo hicimos en la hora pico, que es, por decir así, la hora grave de la ciudad de Bogotá en cuanto a calidad del aire. No lo modelamos para todo el día. Entonces, esas concentraciones se mostraron para la hora pico en toda la ciudad. Seguramente en las horas valles disminuirán, como yo pensaría que un 40% según los volúmenes de tránsito que hay en las vías principales y secundarias. Tranquilo. ¿Eso fue lo que se encontró en la 80 con Boyacá? No, fue algo que se encontró, no algo que estuviésemos buscando. Que en esa zona por donde pasaba la ciclorruta, cerca de los humedales, era donde la concentración era la más baja, aunque ahí queda la Boyacá, donde pasan muchísimos vehículos de transporte de carga, muchísimos buses viejos, pero los humedales ayudaban a, pues los árboles ayudaban con su tasa de oxigenación a la zona, disminuyendo estas concentraciones. Por eso en este mapa aparte de tener las zonas más afectadas por la calidad del aire, se propone que si no se pasan las ciclorrutas se podrían hacer algunas intervenciones urbanísticas, crear más zonas verdes, más parques, más zonas para los peatones, para ayudar con esta calidad de aire que tenemos en la zona. Si no estoy mal, es la entrada de Bogotá, donde, la verdad no sé, me imagino que es la zona de Soacha tal vez, donde se concentran donde no hay Transmilenio, no ha llegado, y donde se concentran los vehículos viejos de la ciudad, ya que no se evaluó la carga. Si se hubiera metido en el modelo, seguramente la mancha sería más dispersa y más oscura. Exacto. Sí. ¿Listo? Sigo con la siguiente. Bueno, acá seguimos por la misma línea del ambiente. El modelo que realizamos acá es básicamente el mismo. Acá lo que queríamos saber no era la calidad del aire, sino cómo se dispersaba el ruido en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué es importante esto? Sabemos que, no sé si ustedes han visto últimamente, hay muchos rankings que miden las ciudades, los países por calidad de vida. Entonces, ¿cómo miden esta calidad de vida? Hay parámetros, por ejemplo, por zonas verdes, la accesibilidad a estas zonas verdes, la seguridad, que a mí no me roben, que haya una tasa muy baja de criminalidad, y ahí también entra el aspecto ambiental. En el aspecto ambiental está la calidad del aire y otra cosa interesante que nos llamó la atención, que es el ruido. Porque el ruido es importante. Entonces, hay estudios que han demostrado que afectan la salud, estresan a las personas. Hay estudios que demuestran que en niños pequeños, cuando la tasa de ruido es muy alta, afectan su cerebro, niños de aproximadamente de 3 a 5 años. Y también afectan el ecosistema de la ciudad. Me refiero con esto a los animales. No sé si se han dado cuenta que en años pasados uno iba a zonas verdes de la ciudad o a zonas de vías secundarias, uno encontraba un tipo de pajarito, uno cafecito, creo que se llama copetón, y a medida que Bogotá se ha ido expandiendo, metiendo más buses, metiendo más carros, la gente tiene más dinero para costearse una moto, un carro, estos pajaritos se han ido de la ciudad. Y un estudio que hicieron encontró que estos pájaros se iban a los humedales, a la conejera, porque ya no aguantaban el ruido, ya con esa tasa de ruido ya no podían vivir, las crías de los pájaros no podían crecer con esto, se morían. Por eso es interesante estudiar esto y ver
cuáles son las zonas susceptibles en Bogotá a que el ruido sobrepase unos estándares que hay en la ciudad. Estos estándares los presento acá, son los estándares que hay para Colombia. Ellos lo dividen en 5 zonas, donde la zona más vulnerable, donde debe haber un menor límite de ruido, son los hospitales, enfermerías, bibliotecas, y donde el límite más grande, donde hay más libertad en cuanto al ruido, son las industrias. Tenemos que, para Bogotá, nosotros tenemos nuestros límites, sabemos en qué zonas no se deben exceder, sin embargo, no hay suficiente control para hacer cumplir estas reglamentaciones. Con la metodología que proponemos es identificar cuáles son las zonas según simplemente el número de vehículos, que consideramos que son una de las mayores emisiones de ruido, considerar cuáles son las zonas susceptibles a superar estos límites de ruido. La metodología la dividimos en 3. Primero, un estudio ambiental, el cual toman un algoritmo validado internacionalmente, el cual saca un factor de ruido también para cada tipo de vehículo. Entonces tienen un algoritmo y hacen unas mediciones en campo, calibran la ecuación y así tienen cuál es el factor de ruido para cada tipo de vehículo en cada tipo de ciudad. Teniendo esto, se utiliza igualmente el método convencional de transporte para identificar cuál es el volumen de vehículos por vía, tal como se hizo en el proyecto de calidad del aire. Así pudimos ver cuál es el volumen de cada tipo de vehículo en cada tipo de vía, secundaria o principal. La segunda parte del modelo fue teniendo en cuenta esta emisión de ruido en las vías principales y secundarias, modelarlo y mirar cómo se esparcía a lo largo de la ciudad. El ruido, al igual que las emisiones de PM10, se comporta en campana de Gauss. Entonces, entre más cerca yo esté del vehículo, la emisión es mayor y a medida que me alejo es menor. Y por último, esta información, este mapa de ruido, se computa, se cruza con la información de equipamientos de la ciudad, de colegios, de hospitales, de enfermerías, bibliotecas, y se encuentran cuáles son las zonas susceptibles a superar estos límites de ruido. Entonces, la metodología también se tomó a partir de un estudio previo que se había hecho en la universidad. Entonces, unos ingenieros ambientales salieron al campo con sus aparaticos, midieron el ruido a 15 metros de las vías principales, tanto para vehículos, me refiero a vehículos chiquitos privados, hasta los buses más grandes y camionetas, no se tuvieron en cuenta más tipo de vehículos. Se midió esto y se calibró la ecuación que les muestro ahí, donde L sub E es el nivel sonoro del tipo de vehículo. Entonces, con el algoritmo ahí se iba calibrando y mirando cuál era el coeficiente para cada tipo de vehículo según el contexto de la ciudad de Bogotá. Teniendo esto, se cogió la información de cada tipo de vehículo por cada link de Bogotá, de cada segmento de vía secundaria y principal, se multiplicaron y así se halló cuáles eran los decibeles de ese segmento de vía. Esos decibeles se sumaron y así se pudo mirar en toda la vía, toda la red de Bogotá, cómo se distribuían esas emisiones. Después de eso ya empezamos con el modelo SIG. Como les dije, nosotros tomamos como base, como criterio, que la única emisión de ruido era el sonido de los vehículos, las motocicletas no se tuvieron en cuenta y estas fuentes solo eran las vías principales y secundarias. A partir de esta única fuente se iba dispersando a lo largo de toda la ciudad. Entonces, con la ecuación que les muestro abajo, nosotros tenemos un decibel conocido, decibel 1, que es el que medimos, sabemos a qué distancia la medimos, que es de 1, la distancia es de 15 metros, y queremos saber a cualquier punto de la ciudad, una distancia 2, cuál es el nivel de ruido ahí, que es el decibel número 2. El decibel número 2 era nuestra incógnita en la ecuación. La metodología que usamos en SIG es muy parecida a la de calidad del aire. Cogimos los links, también hallamos con Euclidean Distance cualquier distancia a los links en la ciudad de cualquier punto y con esto pudimos modelar cuál era la presión, los niveles de ruido para cualquier zona de la ciudad. Ya teníamos todas las partes de la ecuación, solo nos faltaba la distancia. Con eso pudimos calcular lo último. El modelo no se los explico a detalle, es lo mismo. La primera parte es hacer un Euclidean Distance, mirar las distancias, coger los valores de las emisiones de ruidos de cada link, dividir la ecuación que les mostré en diferentes partes, computarlas y por último encontrarles cuáles eran los ruidos en las zonas que no sabíamos.
Resultados, aquí encontramos cómo se distribuye el ruido en la ciudad. También lo validamos haciendo zoom en algunas partes, vimos que la distribución del ruido también se comportaba en campana de Gauss. Encontramos que las zonas donde más se emite ruidos en las vías, lo que se esperaba, y también que se concentran en la zona centro de la ciudad, que es las zonas que atraen más viajes según la encuesta de movilidad. Con estos resultados encontramos que según los límites, según la norma de Bogotá, la mayoría de estas zonas son susceptibles a sobrepasar estos límites. Por ejemplo, para los hospitales, la susceptibilidad de pasar esto es del casi el 100%. Eso quiere decir que si no fuera por la infraestructura, como el tipo de concreto, el tipo de estructura del hospital, los ruidos serían terriblemente altos. Aquí discriminamos el análisis, entonces tenemos un mapa para los diferentes sectores. Tenemos los puntos rojos, son la ubicación de los equipamientos, por ejemplo el sector A, y el color rojo significa que es susceptible a pasar el límite de ruido. Si el color es azul, significa que el límite de ruido no se sobrepasa. Entonces encontramos que para el sector de oficinas, universidades, colegios, bibliotecas, todos los límites están sobrepasados. Y vemos que para las industrias, como los límites que establece la norma son tan altos, estos no son superados. Conclusiones, encontramos que la metodología nos permite poder evaluar cómo se distribuye el ruido en la ciudad. Encontramos que puede que la norma sea muy estricta para la ciudad, por eso los límites se superan con facilidad, y también puede que no hay suficiente control en la ciudad para hacer cumplir estas reglamentaciones. Entonces, con estas zonas que nosotros identificamos en el mapa de dispersión del ruido, proponemos generar controles por parte de las organizaciones gubernamentales para hacer cumplir esos niveles de ruido. Para futuros estudios, últimamente en otros proyectos que se han hecho, se han encontrado que el sonido de un vehículo, del motor, no es la principal causa de esos problemas que genera en la gente y en el ecosistema. Hay una causa más fuerte que es el sonido al pitar. Esto desconcentra a la gente y genera problemas auditivos. Entonces, el siguiente paso que vamos a implementar es poder tratar de generar una metodología para medir el ruido de estos pitos, discriminándolo por tipo de vehículo y poder dispersarlo por toda la ciudad, para poder así generar unos límites y unos controles más estrictos por parte del Ministerio de Ambiente, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, claro, sí, podríamos expandir el modelo no simplemente al sonido del pito, sino el problema es que es muy difícil medir eso, porque también nadie lo ha hecho. No se ha discriminado por el tipo de avión. Seguramente un tipo de avión puede tener un factor de ruido diferente a otro. No tenemos conocimiento del tema. Sí, una de las propuestas es... No, claro. Es que el modelo que hicimos es macro, no... Entonces, como... Sí. Sí. Tal vez. Sí, muy buena sugerencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con eso finalizo. Gracias. Gracias, Álvaro. Muy buenas las dos presentaciones. Te agradecemos a la Universidad de los Andes por la participación. Decibel 1, que es el que medimos, sabemos a qué distancia la medimos,
que es de 1, la distancia es de 15 metros, y queremos saber a cualquier punto de la ciudad, una distancia 2, cuál es el nivel de ruido ahí, que es el decibel número 2. El decibel número 2 era nuestra incógnita en la ecuación. La metodología que usamos en SIG es muy parecida a la de calidad del aire. Cogimos los links, también hallamos con Euclidean Distance cualquier distancia a los links en la ciudad de cualquier punto, y con esto pudimos modelar cuál era la presión, los niveles de ruido para cualquier zona de la ciudad. Ya teníamos todas las partes de la ecuación, solo nos faltaba la distancia. Con eso pudimos calcular lo último. El modelo no se los explico a detalle, es lo mismo. La primera parte es hacer un Euclidean Distance, mirar las distancias, coger los valores de las emisiones de ruidos de cada link, dividir la ecuación que les mostré en diferentes partes, computarlas y por último encontrarles cuáles eran los ruidos en las zonas que no sabíamos. Resultados, aquí encontramos cómo se distribuye el ruido en la ciudad. También lo validamos haciendo zoom en algunas partes, vimos que la distribución del ruido también se comportaba en campana de Gauss. Encontramos que las zonas donde más se emite ruidos en las vías, lo que se esperaba, y también que se concentran en la zona centro de la ciudad, que es las zonas que atraen más viajes según la encuesta de movilidad. Con estos resultados encontramos que según los límites, según la norma de Bogotá, la mayoría de estas zonas son susceptibles a sobrepasar estos límites. Por ejemplo, para los hospitales, la susceptibilidad de pasar esto es del casi el 100%. Esto quiere decir que si no fuera por la infraestructura, como el tipo de concreto, el tipo de estructura del hospital, los ruidos serían terriblemente altos. Aquí discriminamos el análisis, entonces tenemos un mapa para los diferentes sectores. Tenemos los puntos rojos, son la ubicación de los equipamientos, por ejemplo el sector A, y el color rojo significa que es susceptible a pasar el límite de ruido. Si el color es azul, significa que el límite de ruido no se sobrepasa. Entonces encontramos que para el sector de oficinas, universidades, colegios, bibliotecas, todos los límites están sobrepasados. Y vemos que para las industrias, como los límites que establece la norma son tan altos, estos no son superados. Conclusiones, encontramos que la metodología nos permite poder evaluar cómo se distribuye el ruido en la ciudad. Encontramos que puede que la norma sea muy estricta para la ciudad, por eso los límites se superan con facilidad, y también puede que no hay suficiente control en la ciudad para hacer cumplir estas reglamentaciones. Entonces, con estas zonas que nosotros identificamos en el mapa de dispersión del ruido, proponemos generar controles por parte de las organizaciones gubernamentales para hacer cumplir estos niveles de ruido. Para futuros estudios, últimamente en otros proyectos que se han hecho, se han encontrado que el sonido de un vehículo, del motor, no es la principal causa de esos problemas que genera en la gente y en el ecosistema. Hay una causa más fuerte que es el sonido al pitar. Esto desconcentra a la gente y genera problemas auditivos. Entonces, el siguiente paso que vamos a implementar es poder tratar de generar una metodología para medir el ruido de estos pitos, discriminándolo por tipo de vehículo y poder dispersarlo por toda la ciudad, para poder así generar unos límites y unos controles más estrictos por parte del Ministerio de Ambiente, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, claro, sí, podríamos expandir el modelo no simplemente al sonido del pito, sino el problema es que es muy difícil medir eso, porque también nadie lo ha hecho. No se ha discriminado por el tipo de avión. Seguramente un tipo de avión puede tener un factor de ruido diferente a otro. No tenemos conocimiento del tema. Sí, una de las propuestas es... No, claro. Es que el modelo que hicimos es macro,
Entonces, como... Sí. Sí. Tal vez. Sí, muy buena sugerencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con eso finalizo. Gracias. Gracias, Álvaro. Muy buenas las dos presentaciones. Te agradecemos a la Universidad de los Andes por la participación.